Muy bien, amados hermanos, gracias por estar aquí nuevamente. Yahweh los bendiga grandemente. El día de hoy vamos a iniciar con esta serie de enseñanzas, la cual hace tiempo atrás se había prometido en este canal o en este ministerio virtual, si usted gusta verlo de esta manera. Y el día de hoy comenzamos con la serie de enseñanzas sobre Babilonia, la gran zorra o la gran ramera. El día de hoy me gustaría que comenzáramos a estudiar, a profundizar, a escudriñar en este tema muy maravilloso, en el cual estoy seguro que ustedes, amados y amadas, aprenderán muchísimo y lograrán discernir de mejor manera los tiempos. Mucho se ha hablado a lo largo del tiempo sobre la zorra inmunda de Babilonia. De hecho, esta ciudad y la nación de Babilonia es de la cual más se nos habla de principio a fin en toda la escritura luego de Jerusalén. Por supuesto, para hablar sobre dicho tema, para hablar sobre Babilonia, debemos de iniciar desde el comienzo, desde el inicio, desde el principio de Babel, de Babilonia, y evidentemente quién fue su fundador. Nosotros obviamente sabemos que fue Nimrod, titulado también como el jaguar rebelde o el leopardo rebelde. Por ello, me agradaría que me acompañara en estos momentos a Génesis capítulo 10, versículos 6 al 12. Génesis capítulo 10, versículos 6 al 12. La escritura dice así: los descendientes de Can fueron Cus, Misraín, Fug y Canaán. Una breve pausa. Recordemos que Misraín es el padre fundador de Egipto. Misraín, al igual que todo el linaje de Can, recordemos que es portador del genoma de la serpiente, entre comillas, es decir, del Nahash. Por lo tanto, toda la descendencia de Can, Cus, Misraín, Fug y Canaán, son hombres que portan el linaje del Nahash, son Nahashim. Canaán evidentemente es el nieto al cual cae la tremenda maldición por parte del patriarca Noé. Continuamos. Los descendientes de Cus fueron Seba, Ávila, Sacta, Rahama y Sacteca. Los descendientes de Rahama fueron Seba y Dedán. Cus también fue antepasado de Nimrod, el primer guerrero heroico de la tierra. Ya que Nimrod fue el mejor cazador del mundo, su nombre llegó a ser proverbial. La gente decía: séase como Nimrod, poderoso cazador delante de Yahweh. Él construyó su reino en la tierra de Babilonia, actualmente Irak, con las ciudades de Babel, Erech, Acaf y Calné. Desde allí extendió su territorio a Asiria y construyó las ciudades de Nínive, Rehoboc, Cala y Resén. Esta es la gran ciudad situada entre Nínive y Cala. Esta palabra, esta ciudad, Resén, por favor, anótela. Téngala en cuenta porque es una ciudad muy, pero muy importante que más adelante estaremos viendo el porqué. A Nimrod se le conoce también con otras cualidades, además de guerrero, los cuales son vigoroso, poderoso, cazador, esforzado, valiente. También se le conoce como un gran soldado y, por supuesto, el leopardo rebelde, el leopardo cruel. Por si fuera poco, no debemos de olvidar que Nimrod es un descendiente del Nahash. Él es un Nahashim de sangre pura. Con esto teníamos suficiente como para saber qué tipo de persona era Nimrod, el rey excelso de Babilonia. Me gustaría que analizáramos cada una de estas cualidades para que realmente sepamos lo que representa Nimrod. Una de las cualidades que se le atribuyen a Nimrod es guerrero. Guerrero viene del hebreo Adir, que significa grande, valiente, recio, poderoso. Guerrero
que alarma como el estruendo, impetuoso, que obra, que actúa con gran violencia. También se le atribuye la cualidad de vigoroso. Vigoroso viene de una raíz secundaria hebrea, on, que significa vigor, vigoroso, esforzado, individuo con gran capacidad. On también es el nombre de una ciudad de Egipto. Egipto, recordemos, fundado por Misraim, un Nahash. Esta raíz secundaria, on, viene de una raíz estricta que es aben. Eso significa jadear, afanarse, reducirse a la nada, vanidad, maldad, depravado, inicuo, injusto, malo, perverso, violento, que sirve a los ídolos, que sirve a falsos dioses. Esto evidentemente ya nos está aclarando un poco más qué tipo de hombre era Nimrod, cómo realmente Nimrod actuaba. Por si fuera poco, esta palabra Aben, esta raíz estricta, tiene como consecuencia una raíz auxiliar que es Aben, y esto es un sinónimo de desprecio de 3 lugares, hacia Siria, Egipto y Betel, actualmente Palestina. Por esta razón nosotros nos damos cuenta cómo en la actualidad, a pesar de que los tiempos han transcurrido, cómo Israel tiene conflictos con Palestina. A Nimrod también se le atribuye la cualidad o la característica de ser alguien poderoso, del hebreo hazak, que significa impío, recio, empedernido, violento, conquistador, agravador, arrebatador, vencedor, obstinado, duro, audaz, alguien que predomina. Y evidentemente la cualidad o la característica de cazador, del hebreo sayak, alguien que da caza, cazador, que pacientemente espera para atrapar un animal, alguien que atrapa a la gente, al vulgo, a la grey. ¿Por qué se le llama a Nimrod leopardo rebelde o leopardo cruel, como algunas tradiciones y traducciones bíblicas lo sugieren? ¿De dónde se extrae este epíteto o este apodo, si usted gusta verlo de esta manera? Bueno, porque literalmente su nombre significa eso. El propio nombre de Nimrod significa un leopardo rebelde o un leopardo cruel. Nimrod se extrae de la palabra caldea nemar y la palabra namer, que significa leopardo, ser límpido, es decir, estar limpio y mancharse por gotas, relacionado a la sangre, es decir, alguien que permanece limpio pero que se mancha por gotas de sangre. Figuradamente da a entender o simbólicamente da a entender a alguien que, al igual que el leopardo, avanza contra su presa con gran sigilo, habilidad, rapidez y ferocidad. Por eso el título de cazador. Ahora, con cazador no tenemos que confundirnos en el sentido de que, entonces, hermano, quiere decir que Nimrod era un buen cazador de liebres, de conejos, cazaba a grandes búfalos y llevaba comida para toda su tribu. No. Este término cazador hace referencia a cazador de hombres, cazador de humanidad, de gente. Básicamente un carnicero, un aniquilador, un exterminador, un asesino. Con todas estas cualidades que representan a Nimrod, nos damos cuenta que Nimrod es el perfecto sustituto de Caín. Un Nahashín sustituye a otro. No es casualidad que los descendientes de Can sean a su vez los países más llenos de hechicería, brujería, contacto con los muertos, violencia, pederasta, idolatría, muerte,
poligamia e incluso canibalismo, sin dejar atrás el incesto. El canibalismo y el incesto es una característica perteneciente a la estirpe del Nahash. Fíjate lo que sale de Can. Cus, Etiopía. Es el padre fundador de los etíopes. Por consecuencia, realmente es alguien, con todo respeto lo digo, de color. Es decir, cuando hablamos de Etiopía, mencionamos a alguien de color, a alguien negro, como vulgarmente se dice en la actualidad. De hecho, el propio Can o Han en el hebreo también significa negro o persona de color. El otro descendiente de Can, Misraín. Sabemos que Misraín es el padre fundador de Egipto. Fug va directamente a ser el padre fundador de Libia. Y evidentemente Canaán, el nieto maldecido de Noé. Canaán, recordemos que se asienta en todo el continente africano. La magnificencia de lo que fundó Nimrod ciertamente no era poca, ya que solamente la extensión de Babel, solo Babel, sin tener en cuenta las demás ciudades o áreas, solamente la extensión de Babel, de acuerdo a los cálculos, cubría de entre 100 millas a 200 millas, es decir, entre 200 a 400 kilómetros a la redonda. Solo Babel, sin tener en cuenta lo demás. Así que evidentemente nos damos cuenta quién es el fundador de Babel, quién es el fundador de Babilonia y el por qué es tan importante estudiar a este personaje. Porque a partir de saber quién es el que le da vida, por decirlo de alguna manera, a Babel, nosotros podemos entender el por qué Babilonia es despreciada, por qué a Babilonia se le conoce como un gran misterio, como una prostituta, como una ramera, como una habitación de demonios, de aves inmundas, de monstruos nocturnos, de espíritus maliciosos. Y todo eso lo veremos más adelante. Ahora bien, a nivel histórico, ¿quién fue Nimrod? Porque evidentemente tenemos que tener un fundamento histórico para saber realmente quién fue Nimrod. Se ha hablado mucho acerca de este tema, ya que es importante también que busquemos en la historia y arqueología quién comparte el tiempo y similitudes con Nimrod. A lo largo del tiempo se han hecho muchas hipótesis sobre Nimrod, muchas de ellas con grandes toques de ficción evidentemente y otras sin una evidencia o apoyo o sustento que verifique la identidad. A Nimrod lo han relacionado con los siguientes personajes. Muchos han dicho que Nimrod es Gilgamesh, otros que es el profeta Zaratustra, otros que es el dios Sol, otro que es el dios Dagón. Han dicho que Nimrod es el rey acadio Nanarsin, que es el dios mesopotámico Ninurta y también el rey asirio Ninus. Y entre todos estos personajes, pues claro, es evidente que hay una gran confusión porque tiene que ser solamente uno, mas no todos. Veamos nuevamente los pasajes de la Escritura de Génesis capítulo 10, versos 6 al 12. Dice, los descendientes de Can fueron Cus, Misraín, Fug y Canaán. Los descendientes de Cus fueron Seba, Hávila, Sacta, Raama y Sacteca. Los descendientes de Raama fueron Seba y Dedán. Cus también fue antepasado de Nimrod, el primer guerrero heroico de la tierra. Ya que Nimrod fue el mejor cazador del mundo, su nombre llegó a ser proverbial. La gente solía decir, séase como Nimrod, poderoso cazador delante de Yahweh.
Él construyó su reino en la tierra de Babilonia, actualmente Irak, con las ciudades de Babel, Erech, Akkad y Calné. Desde allí extendió su territorio a Asiria y construyó las ciudades de Nínive, Rehoboth, Cala y Resén. Esta es la gran ciudad situada entre Nínive y Cala. Primero debemos de entender que Nimrod no necesariamente es descendiente directo de Cus. Eso es lo primero que hay que comprender. Nimrod no necesariamente es un descendiente directo de Cus, ya que al enfocarnos en la manera en la cual se plasma la genealogía de Cus, primero se mencionan a los 5 hijos principales, posteriormente a los nietos. Esto se hace con la intención de mostrarle al lector que Nimrod no es un hijo biológico de Cus, tampoco algún nieto lejano de Cus. Más bien se utiliza para denotar que Nimrod es descendiente genealógico de Cus, pero no alguien cercano a Cus. Es decir, que fácilmente pudieron haber transcurrido muchos años entre Cus y el nacimiento de Nimrod. Esta manera de escribir genealogías es frecuente realmente en la escritura. Esta forma de genealogías la vemos también en los libros de Lucas y también en los libros de Mateo. El concepto poderoso, como se le titula también a Nimrod, en la cultura o en el pueblo hebreo de la época, al igual que la Acadia, se refiere a un rey emperador. En los cognatos acadios, cazador, el título de cazador se refiere, como ya lo dije anteriormente, a un matador, a un carnicero, un cazador de hombres, de personas, de gentes. Al igual como se explicó con el idioma hebreo momentos atrás. Fíjate una característica muy pero muy importante. Nimrod comenzó su reino en Sinar. Esto es en la antigua Sumeria, en la ciudad de Babel. Babel también se descompone de 2 palabras que es Bak-el. Y Bak-el significa la entrada de los dioses, la puerta de los dioses, es decir, de ángeles caídos, de los cosmocráteros, como lo hace ver el apóstol Pablo, de demonios, es decir, Babel, Bak-el, la entrada de los demonios, la puerta de los ángeles caídos. Todas las ciudades que conquistó Nimrod están escritas en orden cronológico, pero sin duda su reino inició en Sinar. Esta palabra Sinar es hebrea, Sumeria en Acadio y Mesopotamia, la gran primer civilización. Al ver la lista de reyes sumerios antes que Nimrod, existieron 85 reyes antes de Nimrod, pero ninguno de ellos logró hacer todo lo que Nimrod hizo, ya que Nimrod básicamente unificó tanto el norte como el sur de Sinar, es decir, el norte y el sur de Mesopotamia, conquistando un sinnúmero de ciudades. Al observar detenidamente esta lista de reyes sumerios, se observa claramente quién fue Nimrod, ya que uno de estos reyes logró lo mismo que Nimrod y también se le dio el título de poderoso guerrero y poderoso cazador. Ese rey, este hombre, fue el mismo Sargón de Akkad. Sargón de Akkad fue el primer emperador de la tierra según los relatos históricos. Así que comparemos a Sargón de Akkad con Nimrod. Fíjate las características que comparten. Sargón de Akkad proviene de Kish, esto es en lengua mesopotámica. Kish, traducida al hebreo, es Cus, por eso se dice por eso se dice Cus, fue antepasado de Nimrod.
lo que la escritura nos está revelando, no, como ya lo mencioné, no es que necesariamente Cus haya sido el padre biológico de Nimrod o una especie de abuelo. Cus también era una tierra. Por lo tanto, aquí está haciendo referencia de que Nimrod viene evidentemente de la estirpe de Cus, el Nahashín, pero también salió de la tierra de Cus, de Kish, de Mesopotamia. Nimrod proviene de Cus. Nimrod comenzó su reino en Babel, Erech y Akkad. Sargón de Akkad, valga la redundancia, luego de conquistar el sur de Mesopotamia, se movió al centro en donde conquistó Akkad, la cual sería el centro de su reino. La misma característica que se habla o que se nos revela de Nimrod. Nimrod edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén, las cuales se encuentran dentro de Asiria. Sargón de Akkad, en las tablillas acadias, Sargón edificó Asiria. La evidencia arqueológica demuestra claramente que Sargón edificó muchos pueblos en Asiria. En muchos de estos pueblos, Sargón levantó estatuas de dioses, lo mismo que realizó Nimrod. Es decir, ambos personajes levantan estatuas hacia sus dioses, hacia los demonios, hacia los ángeles caídos. A ambos se les da el título de poderosos cazadores, es decir, de carniceros de personas. Ambos son líderes totalmente crueles en sus conquistas. En conclusión, Sargón de Akkad y Nimrod, estos dos se unen de una manera perfecta a nivel histórico y arqueológico. Ambos tienen las mismas características. No hay duda de que claramente hasta el momento en el cual se está grabando esta enseñanza, Sargón de Akkad es la perfecta representación de Nimrod, el rey de la gran ramera, Babilonia, Babel, Bak-el, la entrada, la puerta de los dioses. Con todas estas cualidades que representan a Nimrod, vemos realmente quién es realmente el padre fundador de Babel, de Babilonia. Otras curiosidades sobre Nimrod. Número 1, el significado fonético de Nimrod en hebreo significa el que se revela. También el más valiente y vulgar por debajo del cielo. Es decir, que Nimrod es aquel que se rebela en contra de Yahweh, el más valiente y el más vulgar de entre toda la comunidad, de entre todos los hombres. Número 2, el dicho famoso que se nos narra en Génesis de poderoso cazador como Nimrod delante de Yahweh. Esta palabra delante realmente es una mala traducción. Lo estricto de esta traducción hebrea es frente, es decir, frente a Yahweh, en sentido de oposición. Por lo que el dicho de los hombres de aquel tiempo era: seamos como Nimrod, poderosos cazadores, oponiéndonos a Yahweh, luchando en contra de Yahweh. Número 3. La gran ciudad de Génesis capítulo 10, verso 12. Sigue estando vigente a día de hoy. La ciudad de Resén. Sobre esta ciudad hay un fuerte y poderoso misterio que veremos más adelante. Ahora bien, Babilonia no solamente es la gran ramera, sino también, como ya mencioné momentos atrás, es el albergue, la habitación de demonios, ángeles caídos, espíritus corruptos, monstruos nocturnos, como lo revela Isaías, Jeremías. Y quiero que usted me acompañe, por favor, a Apocalipsis capítulo 18, versículos 1 al 3.
Apocalipsis capítulo 18, versos 1 al 3. De aquí es necesario que se haga una clara diferenciación entre unas criaturas espirituales que mucha gente suele confundirse. Dice el texto sagrado de la siguiente manera: después de estas cosas, vi a otro ángel que descendía del cielo, que tenía gran poder, y la tierra se iluminó a causa de su gloria, y exclamó con potente voz, diciendo: ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en cueva de espíritus malignos, en albergue de todo espíritu inmundo, en guarida de toda ave inmunda y detestable, y en madriguera de toda bestia salvaje, inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones bebieron del vino de su pasión, y los reyes de la tierra fornicaron con ella, y se enriquecieron los mercaderes de la tierra con su riqueza corrupta. Hasta ahí. Por alguna razón, cuando la gente lee espíritus malignos, espíritus corruptos o espíritus inmundos o ángeles caídos, ya sea por ignorancia o porque de alguna u otra forma no logran asimilar la verdad, la gente, tú le preguntas: oye, ¿sí me puedes decir qué es un ángel caído? Claro, un ángel caído es un demonio. Y no, con todo respeto, eso es algo bastante pobre de interpretación. Un ángel caído, como su nombre lo está indicando, es un ángel caído. En ningún momento es un demonio. Mucha gente, para tragarse esto, por decirlo de alguna forma, generalmente suelen decir que eran ángeles estando en el tercer cielo, en la morada celestial. Fueron ángeles caídos cuando se desató la batalla entre el gran dragón Lucifer, Yahweh lo reprenda, junto con sus ángeles en el segundo cielo, y se convirtieron automáticamente en demonios cuando cayeron a la tierra. Y eso, con todo respeto, no es así. En este ministerio, desde el comienzo, se ha venido ejemplificando de la manera correcta, haciendo una clara distinción entre un ángel caído, entre un demonio, entre un espíritu corrupto y entre un monstruo nocturno. No es lo mismo, y la propia escritura aquí en Apocalipsis lo va a revelar. Fíjate, espíritu maligno. Esto es un demonio, evidentemente. Del griego, de la raíz estricta griega, daimon, un demonio u espíritu sobrenatural de naturaleza mala, perversa, inicua. De esta raíz estricta, daimon, nace una raíz secundaria, que es daimoniodes. Esto es un ser de carácter diabólico, parecido a un demonio. No es un demonio, pero se parece a un demonio. Es decir, un espíritu corrupto. No hay que confundir a un espíritu maligno o un espíritu perverso con un espíritu corrupto. Claramente aquí ya la propia escritura nos está indicando: un demonio es un ser, es una criatura espiritual de naturaleza mala, perversa, inicua. Un espíritu corrupto es un ser de carácter diabólico, semejante a un demonio, parecido a un demonio, pero no lo es. Se parecen, son semejantes a los demonios, mas no son demonios. Es una criatura que permanece por debajo de los demonios. Estos espíritus corruptos probablemente, a mi interpretación, provengan de las mezclas genéticas que realizaron los ángeles posterior de la unión sexual que tuvieron con las mujeres cainitas, de donde proceden los gigantes o los Nephilim. Sobre esto ya se habló también en la serie de los gigantes o de los Nephilim. Ahora sí, un espíritu inmundo, como dice el verso 2. Estos sí son
ángeles caídos. En el griego, acatartos, una criatura inmunda, sucia, denota la cualidad de estar impuro, falto de concupiscencia, impuro en la moral y lleno de lujuria. La expresión acatartos, ángel caído, se deriva de dos palabras. La palabra a, que es no, y cátaros, limpio o purgado. Es decir, acatartos o ángel caído, una criatura no limpia, no pura, no purgada, propiamente impuro por haberse mezclado, por haber adulterado, impuro a causa de una mezcla incorrecta, por lo tanto, sucio por estar contaminado por el pecado. Gran parte de los ángeles caídos, recordemos que abandonaron su morada, su estado límpido, su estado puro, su estado espiritual. Los ángeles caídos, recordemos que se opusieron a Yahweh. Ahora bien, los ángeles caídos no hay que confundirlos en ningún momento con los ángeles rebeldes. Los ángeles caídos pertenecen al periodo, a la época o a la era, como usted guste verlo, antes de Adán. Pertenecen al mundo preadámico, a la era preadámica, a la época preadámica. En el momento en el que Satanás y sus ángeles se rebelan en contra de Yahweh, ya existía la tierra, evidentemente, pero era una tierra mineral. En ese momento todavía no estaba la raza humana. Los ángeles rebeldes, estos llegan ya cuando la tierra está organizada por los humanos. Y se unen evidentemente, valga la redundancia, con las mujeres cainitas, las Nahashim, de donde proceden los gigantes o los Nefilim. Estos ángeles rebeldes evidentemente cometieron un gran pecado. Enoc los titula como los vigilantes también. Pecaron al unirse sexualmente a las mujeres cainitas, a las mujeres Nahashim. En la carta de Judas se evidencia que estos ángeles están en prisiones eternas bajo oscuridad, específicamente en el verso 6 y 7. Evidentemente el castigo de estos ángeles no fue poco, sino por el contrario un castigo duro pero justo, puesto que no habían obrado de manera correcta y peor aún, desobedecieron órdenes directas de Yahweh. Un claro ejemplo de esto lo vemos en el castigo dado a Azazel, el cual se narra en el libro de Enoc. Enoc capítulo 10, verso 4 al 6 dice: Además, el Señor Todopoderoso le dijo a Rafael: encadena a Azazel de pies y de manos, arrójalo en las tinieblas, abre el desierto que está en Dudael y arrójalo en él. Bota sobre él piedras ásperas y cortantes, cúbrelo de tinieblas, déjalo allí eternamente sin que pueda ver la luz, y en el gran día del juicio que sea arrojado al fuego. Entonces hay una clara diferencia entre un ángel caído, un demonio y un espíritu corrupto. Vemos nuevamente que cada vez que se menciona Babilonia, lo único que la Escritura, inspirada por el Espíritu de Yahweh mismo, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, nos da a entender que es un lugar desagradable, hediondo, violento, impío, cruel, deshonorable. Tanto así que incluso lo vemos en los animales impuros que habitarán sobre Babilonia y de los espíritus que habitarán en la gran zorra de Babel. Pero eso es para la siguiente enseñanza. Muy bien, este ha sido el misterio de Nimrod. Esta es la primera de muchas enseñanzas sobre esta serie de Babilonia, la gran ramera.
Espero que les haya servido. Gracias por estar al pendiente. Y bueno, eso sería todo. Nos vemos en la siguiente enseñanza. Yahweh los bendiga, amados y amadas. Hasta la próxima.